tal? ¿Cómo les va? Acá estamos con Archivo Privado, este espacio que destinamos a conocer historias que hacen a la vida de Neuquén y de nuestra provincia. Estamos con Iber Argüello, un hombre que llegó a Neuquén bajo la tutela militar y que de alguna manera luego se entregó a la ciudadanía de Neuquén con diversas actividades como profesor de educación física. Con él vamos a tratar de conocer aspectos que hacen a la vida de Neuquén en este sentido, ¿no? Porque, Iber, vos llegaste a Neuquén el 14 de marzo del 1965. Bien. ¿Cómo llegaste? Bajo la tutela militar, como dijimos. Llegué trasladado de Concordia, Entre Ríos, trasladado acá como oficial profesional del ejército. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo te integras al ejército? En años anteriores me tocaba el servicio militar. Pues yo me recibí de profesor a los 20 años. Y era o hacer el servicio militar o integrarme al ejército. Entonces decidí integrarme al ejército. En ese momento había un convenio entre el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Educación, donde profesionales como médicos, odontólogos, que también así llegaron acá también, un conocido otorrinolaringólogo como el doctor Del Río, gran amigo. Ah, sí, Del Río. El doctor Barcos, gran amigo. Fuimos los tres oficiales profesionales que llegamos aquí al batallón de ingenieros en el año 65. El convenio que existía entre el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Educación era que los profesores de educación física podían ingresar al ejército ya siendo profesores con el grado de subteniente, y teníamos un año de adaptación de la actividad física a las Fuerzas Armadas y después continuábamos nuestras tareas como profesionales en las distintas unidades. ¿Y cómo viste la ciudad de Neuquén cuando llegaste? Bueno, llegué en un pullman del tren del Valle, y cuando entré después del puente, lo primero que encontré el barrio del Triángulo. Te da una idea que tenía ganas de volverme ya. Entonces dije, bueno, habrá que aguantarse acá en la Patagonia. Y bueno, Neuquén era una villa prácticamente, tenía creo que alrededor de 25.000 habitantes. Terminaba en el comando, la ruta 22, el colegio de María Auxiliadora y el cementerio. Y después el bajo de la época digamos así, fuerte petrolera, que era habitada mucho por gente del petróleo en aquel entonces. Era una ciudad que la recorríamos tranquilamente en arenales, en moto o a pie, como yo bien tenía mi motoneta, y en un momento determinado decidí, ante mi jefe, que era en ese momento el teniente coronel Recci, en 1967, Teniente Coronel Recci. Enrique Recci, solicitar la baja del ejército por falta de vocación militar y dedicarme a la educación física. Ya antes había estado trabajando, me fueron a buscar, el primer trabajo fue con las damas de la Comisión de Damas del Club Pacífico. Me fueron a buscar al batallón para que atendiera los chicos en actividades de educación física infantil, destrezas y si podía hacer algunos entrenamientos, porque no era tan común, con el equipo de fútbol de primera. Ese fue mi primer compromiso con Neuquén. Por supuesto era todo ad honorem, menos la actividad con los chicos. Claro. La actividad con los chicos era rentada. También el primer trabajo fue en Cinco Saltos, que vino el padre director fundador del Colegio Ceferino Namuncurá de Cinco Saltos y me ofreció 12 horas de cátedra en Cinco Saltos. O sea que en el medio del camino de tierra, ripio, con mi motoneta, a dedo, a pie, 2 veces por semana me iba a Cinco Saltos a atender las horas de cátedras en el Ceferino Namuncurá. Ese fue mi comienzo. Después, evidentemente, me integré a la sociedad neuquina casi en forma inmediata porque me designan oficial de Relaciones Públicas. Mi primer jefe fue el teniente coronel Urri Carriet. Que estuvo solamente en 1965 y partes del 66. Fue reemplazado después por el teniente coronel Recci. La primera integración social, digamos, fue por una invitación al designarme oficial de Relaciones Públicas del batallón de ingenieros
Integro la comisión organizadora de los festejos de los 62 años de capitalidad de Neuquén y 50 años del Club Pacífico. Ahí es donde realmente tomo contacto con su presidenta, la señorita Yomi, su secretario, reconocido vecino, Valentín Argés. Ah, claro, Valentín Argés. Y era intendente. El pibe Argés. Claro, y era intendente, creo que Lito de la Valentina. Claro. En ese entonces, bueno, realizamos durante una semana, 10 días, toda una serie de actividades donde yo intervine organizando actividades. Hasta hicimos partidos de fútbol entre soldados del batallón y alojados de la cárcel. Así que hicimos intercambio. En ese entonces, evidentemente, los riesgos eran muchos menores. ¿Y cómo viviste esa época? ¿Qué pensabas, qué tenías de Neuquén? Bueno, la idea mía fue permanentemente lo que me dejó el instituto que me formó: jerarquizar la educación física. Así es que en el año 66 somos convocados por el Ministerio de Bienestar Social para presentar un proyecto de organización de la educación física, y nos convocan al capitán Omir Navarro, que era oficial de educación física del comando, a mi persona, y yo dije, bueno, busquemos un representante de la comunidad. Y a quien convoqué: a Hugo Melo, dueño de Bambi Sport, en su momento única casa que vendía artículos deportivos de Neuquén. Estaba en la calle San Martín, bien digo. Y él era un muchacho de mucha actividad deportiva, buen sentido de el deporte bien hecho, el deporte de tipo amateur. Y bueno, integramos esa comisión por una resolución, que la tengo ahí, del Ministerio de Bienestar Social, y trabajamos, nos dieron un plazo de 90 días. Presentamos un proyecto de ley con su respectiva reglamentación con respecto a lo que tenía que ser para la provincia, lo que nosotros proponíamos. Claro. Un proyecto de ley con su respectiva reglamentación y cómo se iba a financiar el deporte y la educación física de la provincia. Eso fue un trabajo arduo de 90 días, donde tuvimos como redactor, o sea, escribiente de ese proyecto, un gran amigo, que ahora no me voy a acordar el apellido, Juan, él era personal del Ministerio de Bienestar Social, que es donde trabajábamos, en la esquina de calle Rioja y Roca. Claro. Ahí nos dieron una oficina y ahí estábamos trabajando. Creo que el ministro era el arquitecto Rosauer o el ingeniero Rosauer, creo que el ministro. Rosauer, creo que. Rosauer fue gobernador. O Iribarne. Iribarne. Y el secretario, que fue el que nos llegó la nota de invitación para realizar este trabajo, fue el doctor Benedetti. Claro, estamos hablando de la época de Rosauer, la intervención militar de Onganía. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Iber, sí. Después te digo cómo es la relación con la provincia en sí, lo fuerte, digamos. Te quiero hacer algunas preguntas relacionadas a las actividades físicas. Correcto. Hacemos una pausa y ya retornamos con este archivo privado. Muy bien, y proseguimos entonces con Iber Argüello, profesor de educación física, llegado a Neuquén hace muchos años, que nos está contando un poco la historia de las actividades deportivas que se fueron desarrollando con el tiempo en la ciudad de Neuquén y, como lo vamos a ver en este bloque, también en toda la provincia. Porque, Iber, vos hablabas de la presentación de un proyecto y luego Neuquén comenzó a generar actividades deportivas en las escuelas, lo que esto motivó otra vida en la ciudad, otra vida en las escuelas, inclusive para los chicos, que había que, bueno, prepararlos, equiparlos, en fin, toda una historia, ¿no? ¿Cómo la viviste?
En el año 68, 1968, la Dirección Nacional, de ahí vino la reactivación del deporte estudiantil fundamentalmente. En 1968, la Dirección Nacional de Educación Física, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, 67, perdón, me designa delegado zonal de competencias intercolegiales acá en Neuquén y para Neuquén y la Patagonia también. Entonces, prácticamente todos los años empezábamos la organización con los distintos profesores de los colegios que ya fueron arribando, hacíamos la organización o realizábamos la organización de las competencias intercolegiales, donde lo más notorio fue las competencias de las escuelas secundarias. Llámese Colegio San Martín, en el número 1, en el número 2, Colegio Don Bosco. Y yo organicé por primera vez un torneo hexagonal de softball en la plaza del Batallón de Ingenieros en 1966, con la participación del Colegio San Martín, el Colegio la ENEL número 1, el Colegio Don Bosco no, en ese momento no tenía softball, el Manuel Verano de Chipoleti, el Mariano Moreno de Allen y el Colegio Nacional de Roca y el Seferino Namucurá de Cinco Saltos, y organizamos con la autorización del jefe en la Plaza de Armas, organizamos el primer torneo intercolegial de softball, porque todos los profesores estaban dando softball. Entonces, todo evidentemente, cuando empezamos a promover con los colegas que iban llegando anualmente todas estas actividades deportivas, fue iniciándose un contagio. Más que todo fue el contagio del ejemplo que estaban dando los chicos adolescentes que estaban en las escuelas secundarias y contagiaban paralelamente a las chicas que se empezaron a dedicar a jugar al cesto, al voleibol, a todas las actividades deportivas. Nosotros ya en el año 69, con personal del CEF número 1, que esa es otra historia, digamos, porque yo tuve dos relaciones acá, con la Nación, trabajando para la provincia, y después con la provincia, trabajando para la provincia. Después del proyecto que te contaba en el bloque anterior, no hubo ninguna respuesta durante un año del gobierno. En el año 67, aquel comentario que le había hecho el teniente coronel Rechi le quedó dando vuelta, va de interventor de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, Tierras y Colonización, y un día me llama al club y me dice: Argüello, ahí tengo, véngase para acá, y me entregó protocolo bárbaro de por medio, me entregó una resolución donde me dio las 2 manzanas que están en estos momentos ubicado el CEF número 1. O sea, me las entrega a mí con estas palabras. Yo le digo: mi teniente coronel, yo tenía 25 años, 24. ¿Qué voy a hacer con esto? Ah, no sé, me dice, usted me dijo que hacía falta una plaza para juegos de los chicos, ahí tiene el terreno. Así fue la cosa. Yo, sorprendido, no sabía qué hacer. La primera idea que se me ocurrió, o mejor dicho, no se me ocurrió, sino que yo creía que tenían que estar bajo esa órbita, me fui a verla a la interventora de la Dirección General de Enseñanza Media en ese entonces, la señora Blanca Pozo Ardisi de Tirachini, a quien le entregué la resolución y le dije: señora, estas son tierras para el Consejo Provincial de Educación para hacer un centro de educación física. Y la puse en un compromiso también. Estamos hablando del 67-68. CEF número 1. CEF. Donde hoy funciona la pileta. No teníamos denominación en ese entonces porque no sabíamos qué se iba a hacer. Pero, o sea, ¿y dónde está funcionando la pileta? ¿Dónde está hoy? funcionando todo el CEF? Claro, exacto. Pero esto es todo un arenal. Sí, sí, eso después lo hizo... Lo único que había era la Escuela 125 Nacional, y el Colegio María Auxiliadora. Eso me acuerdo, lo hizo el gobierno de la provincia, estando Felipe Zapac, ¿puede ser? No, pero cumplió varias etapas de varios gobiernos, me parece. Porque inclusive yo en el año 73 estuve director de Educación Física durante 6 años. Sí. Y ya estaba en construcción la pileta y una serie de instalaciones. Eso es otro tema, es para contarlo largo, porque la señora de Tirachini en ese momento también se quedó como yo, no sabía qué hacer. Y usted dice: me pone en un compromiso. Y bueno, señora, veremos cuándo podemos hacer algo. Claro. Al año siguiente
contemplando el documento que habíamos presentado al gobierno, es que inicia el Consejo Provincial de Educación y crea el Departamento de Educación Física dentro del Consejo, que no lo había. Ajá. Y lo designa el capitán Navarro, director de ese departamento. Bien. Consecuentemente, Navarro me llama a los meses y me terminan, tengo el contrato ahí, haciendo un contrato para organizar, crear, poner en funcionamiento un centro de educación física con entidades, porque yo había hecho esa propuesta, entidades deportivas de Neuquén, y realizar las mejoras y acondicionamiento de las tierras. Mirá vos qué compromiso. Sí. Bueno, terminé haciendo un convenio con el Club Independiente y con el Club Pacífico, y ahí iniciamos las actividades del CEF número 1. ¿Dónde está ahora el supermercado Tehuelche? Sí. Ahí teníamos nosotros nuestra sede, en la cabina de radio de las tribunas del Independiente. ¿Y comienza la actividad física en las escuelas? Empezamos con las escuelas primarias porque no había educación física en las escuelas primarias. Sí, por eso. En forma específica. Sí. Entonces, eso fue llevando a un entusiasmo. En el año 69 organizamos el primer torneo intercolegial interescolar, Sí. o sea, de escuelas primarias, en la única entidad que tenía pista de atletismo, que era el Colegio Don Bosco. Ajá, claro. En el año 69, con todo el personal que componía en ese momento el CEFI, que eran docentes, no eran profesores, no Sí. había profesores. Sí. Los primeros docentes del CEF número 1 fueron Silvia Golovka, maestra, Noemí Gravier, maestra, Sí. y Julio Cretien, era instructor de rugby de los chicos. Claro. Con ellos tres empezamos las actividades el 10 de diciembre de 1968. Bueno, en el 74, 75 ya se formaliza una gran actividad deportiva, ¿o no? Creo la comisión de intercolegiales como presidente el profesor Aurelio García, por Sí. haber conocido, y secretario era Noli Fornacin. Creamos la primera comisión de intercolegiales, y ahí entonces todavía no había una actividad deportiva formal, salvo algunos atisbos en atletismo. La actividad formal la empezamos recién en el 72, 71, 72, cuando creo la asociación de voleibol. Ujú. Ahí hay un elemento por ahí que dice el padre del voleibol de Neuquén, Ajá. que vos lo debes haber leído, que es precisamente con mis exalumnos que habíamos ganado el torneo patagónico de voleibol. Le digo, bueno, acá hay que salir a difundir esta actividad y no pueden quedarse juntos acá en la N número 1, y fueron a distintos clubes. Ahí es donde más o menos se empieza a movilizar. Si no, hacíamos el vóley playero con el Cholo Perego, Sí. en el Río Grande, Claro. con los Focasia, con Sí. los Rosauer y todos los demás, los Novoa, todos esos chicos. El vóley de arena, digamos. Claro. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos tratando de conocer un poco a través de Iber Argüello la formalidad y el desarrollo de las actividades físicas y deportivas en la provincia de Neuquén. Ya volvemos. Estamos con Archivo Privado, con Iber Argüello, comentando aspectos que hacen al desarrollo de la educación física en la provincia de Neuquén. Bueno, vos te casaste acá, cuando llegaste a Neuquén, Me te casé. casaste con una hija de un colega, Jorge Sí. Gravier, que yo recuerdo cuando ellos llegaron a Neuquén, la familia, 55. y después el padre de Mimi, ¿Mm? tu señora, tuvo mucha actividad radial Sí. y fue la primera persona que trajo un circuito cerrado de televisión a la ciudad de Neuquén. Exacto. Pero bueno, yo te quería preguntar, decir, ¿cómo ves Neuquén hoy en la actividad deportiva? ¿Viste el desarrollo? Todo, porque todo esto que vos me estás contando tiene que ver un poco con esta Base. época y base donde se empezaron a
a desarrollar estas cosas que no siempre se hacen de un día para el otro, sino que simplemente llevan su tiempo, en fin. Pero ¿cómo ves hoy un poco a Neuquén y las actividades deportivas? Porque yo, por ejemplo, integré el primer equipo de rugby que se formó en Neuquén con Lucho Gil, que es una historia poco conocida quizás, porque fue el Trébol, el primer equipo de rugby, y ahora vamos a hacer un programa especial destinado a la historia del rugby en Neuquén. Pero se comenzaron, y hoy el rugby es de primera, podría decir, ¿no es cierto? ¿Cómo ha evolucionado, ¿no? De alguna manera. Pero por eso te quiero preguntar eso, ¿cómo lo ves al deporte hoy? El deporte hoy evidentemente está muy promocionado. Yo pienso que ha habido un cambio total de mentalidad de la gente. Es decir, la gente en la época que yo empezaba con todo esto, hasta la actividad deportiva en algunos aspectos, y fundamentalmente en las mujeres, estaba un poco negada. Máxime si es la actividad deportiva fuerte, competitiva. En vez, en estos tiempos, la sociedad y la gente ha tomado conciencia de la necesidad vital de la actividad física. Porque se promociona mucho también para la salud. Sí, y está bien promocionado, en tanto y en cuanto cada uno lo realice dentro de sus posibilidades. Claro. Porque si también se quiere exagerar, dadas las circunstancias de salud, el estado físico, la edad, y uno quiere exagerar la actividad física, puede tener un rechazo negativo. Claro. Tiene que ser todo controlado. Claro. Evidentemente hoy ha habido una expansión, una explosión, diría yo, más llevada hacia el deporte competitivo casi total. Ajá. Casi total. Evidentemente, la competencia es, digamos así, la zanahoria para el burrito. La competencia es la que nosotros hacíamos competencias más de tipo promocional, donde el chico, evidentemente, lo que lo entusiasmaba siempre es el éxito, eso no hay duda. Pero hoy por hoy se ha inculcado en los chicos, y los chicos mismos están viviendo, a nivel más que todo, no tanto de las escuelas, en las escuelas creo que se ha quedado un poco, pero sí a nivel privado ha aumentado muchísimo todo. Evidentemente apoyándose en algunas instituciones, como el mismo CEF número 1, el CEF número 4. O sea, hay otro tipo de infraestructura también, ¿no? Porque está la oficial y la privada actividad, correcto, ¿no es cierto? Porque correcto, viste que aparecieron todos estos deportes nuevos como el paddle, claro, bueno, las maratones, el K21, sí, en fin. Caminata, la bicicleta. Claro. Pero vos me estabas contando una etapa donde vos creaste algunos campos como en Villa Langostura, por ejemplo. Sí, empezamos. Ahí comenzó un poco la historia de... ¿Vos eras, te incorporaste como profesor de educación física en la provincia? Yo trabajé en la provincia y trabajé en la nación, para la provincia, porque era delegado de la nación para la provincia. Y durante toda mi vida, desde que empecé a trabajar acá, hasta que me jubilé, fui organizador de competencias intercolegiales. Es decir, mi objetivo como profesor fue el deporte estudiantil. Fundamentalmente el secundario, que es el que me afectaba en forma directa porque yo había trabajado a un nivel secundario, y después se organizaron las competencias interescolares a nivel primario. Bien. Pero las competencias que se organizaron a nivel primario fueron más, digamos, sin estructuras rígidas, de manera tal de que se participara con libertad, sin importar tanto el resultado. ¿Vos sos observador de afuera de la actividad deportiva de hoy? Porque supongo que vos no estás en actividad. No, hago gimnasio, sí. Vos observás desde afuera, ¿no? Poco. Medio que hice una cortina cuando me jubilé en el año 1994, fines del 94, 95. Era tanta mi vida que había vivido dentro sábados, domingos, feriados, adentro de los gimnasios, que medio dije, acá bajo la cortina, después de 36 años. Vos hablábamos de competencias deportivas y me hiciste acordar en una oportunidad que yo estaba en la biblioteca Alberdi ayudando a la comisión directiva y trabajando un poco con la biblioteca, que leí un folletín de la UNESCO que decía que Japón
tenía un índice de analfabetismo importante. Entonces, para corregirlo, decidieron hacer competencias en las escuelas educativas. Cosa que después, con los años, yo, con mi trabajo, hice programas con escuelas, y la mentalidad nuestra era que el alumno no tenía que competir. Pero en realidad, hablando de competencias, del deporte, yo pienso que el incentivo un poco también es la competencia. Ninguna duda. Porque Japón mejoró su educación de la noche a la mañana, tratando de que se interesaran por competir en la educación. Sí. Que otros dicen que no. Y yo pienso que para el deporte la competencia es una motivación que ayuda a la persona a estar, claro, superarse y estar preparado para competir. Exacto. ¿Vos qué opinás al respecto? No, evidentemente, la competencia sana es buena, porque evidentemente el hombre naturalmente es competitivo, desde niño. Cuando vos tenés 2 o 3 años, un chico le dice al otro, uno de 4, a ver quién llega primero allá, y salen corriendo los dos. Es decir, la competencia es prácticamente natural en el hombre. Lo que pasa es cómo la conducen en los niños y en los adolescentes y los adultos. Cómo nos relacionamos con la competencia los adultos, que caemos en el exitismo en vez de estar al nivel de la competencia y de los intereses del joven y del niño espectador. Muchas gracias. No. Deseo de honor y de gloria que vibra y es siempre emoción.